Buenos días. Buenos días. Bueno, ¿cómo les ha ido con los ejercicios? Algunos me han preguntado a través del correo si tienen también problemas con la traducción, se las puedo enviar. Es muy sencillo, sobre todo, bueno, el enunciado general de los ejercicios de flujo, pues es encontrar todos los posibles flujos. Y después las preguntas adicionales, pues les puedo ayudar a traducir si tienen problema con eso. Eh, entonces, bueno, no sé si tengan alguna pregunta sobre las aplicaciones de sistemas de ecuaciones lineales. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Profesor, Dime. Lisbeth. yo tengo nada más una pregunta sobre, bueno, con relación al diagrama de intensidad que estábamos viendo, Al cuando hace diagrama, ¿qué? Perdón, no te escuché. un diagrama de corriente o no sé Ah, cómo, sí, a este que estaba, a este. ajá, sí, Sí, en dime. la ecuación 3, Ajá, cuando pone, bueno, las resistencias y multiplicadas por la intensidad, sí. ¿por qué la intensidad de 5 ohms no se multiplica por la intensidad I6? Bueno, es que mira, aquí en el diagrama hay que tener claro, aquí lo señalo, esta I6 nada más va de B a C, ¿ok? No sé si quedó claro, porque luego se puede confundir las letras a dónde señalan. Entonces, esta I6 que está aquí, esta I6 la voy a hacer más pequeña para que quede bien claro. Esta corresponde aquí arriba, nada más. Es el tramo que va de B a C. Entonces, la resistencia de 5 ohms no corresponde a I6, más bien corresponde a la intensidad que corre, en este caso, desde D hasta B, que es I5. ¿Ok? Entonces, bueno, esta resistencia corresponde a esta intensidad. Y esta otra resistencia corresponde a I4, que es la que va de C a D. Entonces, cada tramo debe estar claro en cada tramo cómo se llama el flujo o la corriente, la intensidad que está corriendo en ese tramo. Ok, entonces por eso es que en este circuito las dos resistencias que estamos tomando en cuenta son una de 5 ohms correspondiente a I4, que es la que está aquí, y otra de 5 ohms correspondiente a I5, que es la que corre de aquí a acá, que es la que está aquí, ¿verdad? ¿De acuerdo? Sí. Y la batería, que es de 10. Todas las pusimos negativas porque habíamos establecido que el sentido positivo es contra las manecillas del reloj y aquí todo corre a favor de las manecillas, pero igualmente si las tomas positivas te da la misma ecuación, eso no importa en realidad. Siempre y cuando todo esté de acuerdo, ¿no? O sea, el sentido que tú escojas, que sea para todos, ¿no? Eso sí, porque si no, entonces sí sale distinta la ecuación. ¿Sí quedó Ok, claro, Lisbeth? ¿Sí? sí, sí, está bien, sí, Muy ya, bien, gracias. muy bien, muy bien. Otra pregunta sobre las aplicaciones. Les estoy dando estas 3 aplicaciones para que se concentren en ellas, pero de alguna forma con eso se dan cuenta, pues, cómo es que se puede aplicar los sistemas de ecuaciones lineales a cualquier modelo donde aparezcan, ¿no? Maestro, yo tengo una duda con lo de las redes de flujos. A ver, dime, Jair, sí. Sí, cuando hice uno de los ejercicios que nos dejó de tarea, Ajá. me salió un resultado de que el coeficiente es distinto de 1, pero es positivo y sale un número. No, pero ese número no puede ser dividido sin residuo. A ver, no te entendí. Lo que te salió 1 fue el coeficiente del flujo o el Sí, pero flujo es mismo. distinto de 1. Ajá. ¿En qué ejercicio es? Me salió algo parecido en el 2.
En el 2 es donde me salió, pero de las redes de flujos. De las redes de flujos de la tarea, ¿verdad? Ajá. A ver, déjame ver. Lo voy a lo voy a compartir para que me digas exactamente en qué ejercicio. A ver, aquí está. Entonces es en el de redes de flujo, el número 2, es decir, este de aquí, este diagrama que estoy señalando. No, el de abajo, el inciso B, me confundí. Ah, el inciso B, pero el inciso B también se refiere a este diagrama, Mm, ¿sale? sí. Es decir, el inciso B, primero lo que te pide es, este, bueno, aquí es, bueno, te dice que son canales de irrigación y que los flujos se muestran como sigue en el diagrama. Entonces, con este diagrama vas a contestar estas dos preguntas. Primero encuentras todos los posibles flujos. ¿Eso sí te salió? Sí, eso es lo que sí me Ok. salió, pero cuando hice al final me queda que uno de esos flujos, Ajá. bueno, le voy a dar un ejemplo, me dice que 2F2 es igual a 65, Dos pero F2. Ajá. Sí. sí es lo que estoy viendo, pero no estoy seguro porque usted nos dijo que los dividiéramos entre uno para que quedara así libre el coeficiente, sin ninguno. Sí, sí, bueno, pero en este caso, donde tienes agua, sí es posible que tengas números racionales. ¿Ok? Entonces, Sí, porque las unidades, bueno, no importa en realidad las unidades, pero dado que se trata de canales de irrigación, puedes pensar que los flujos están en metros cúbicos por segundo o sobre segundo más bien. Entonces sí tiene sentido que te salga un número racional, digamos, medio metro cúbico sobre segundo. Entonces no hay problema. Si te sale una ecuación así, donde puedes despejar F2, no recuerdo cuál me dijiste, sí te puede quedar F2 igual a 65 medios sin problema. Y lo expresas así, de esa manera. ¿Sale? En este caso, porque tienes que atender a la interpretación de lo que dice el enunciado. Entonces, si el enunciado dice que es agua, entonces sí se vale tener medios, medio metro cúbico o las unidades que sea. No importa. Sí te pueden salir racionales. oh, ¿Ok? ya, maestro. Sí, creo que Sí, me confundí un poco sí, porque en sí. los siguientes dos, ahí sí tienen que ser forzosamente naturales. Exacto. Cuando, por ejemplo, tienes coches, pues ahí sí son objetos completos, entonces ahí sí consideras que son enteros, ¿verdad? Y si te queda algún racional, pues esa solución no cabría. Pero por eso en los modelos sí te tienes que fijar, no nada más concentrarte en el puro sistema, sino fijarte en qué contexto está. Si está hablando de agua, si está hablando de gas, o bien si está hablando de objetos o coches o personas, hormigas. Entonces ahí sí son números enteros. ¿Sí? Y en el caso de las reacciones químicas, por ejemplo, ahí sí se buscan coeficientes enteros, porque es lo que se usa cuando balanceas una ecuación, pues nada más pones coeficientes enteros. Entonces, por eso es que ahí sí multiplicas por el número adecuado para que la solución salgan puros números naturales, como dices, de hecho. O sea, no se toman negativos. Ujú. Entonces, sí hay que tomar en cuenta el sistema, la solución, el método, pero también el contexto, en qué contexto estás y leer bien el enunciado. ¿De acuerdo? Sí, profesor, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta sobre la tarea o sobre los métodos? Bueno, hoy lo que vamos a ver entonces es, como les había dicho, el álgebra de matrices. Entonces nos vamos a meter un poquito ya a hablar de estructuras algebraicas. Déjenme esto entonces,
Ok, entonces, vamos a ver álgebra de matrices. Algunos de ustedes probablemente ya sepan que las matrices se suman, que se multiplican por escalares y que se multiplican entre sí, pero de todas maneras vamos a verlo, incluso aprovechando otro contexto. Entonces, bueno, aquí podemos poner álgebra de matrices. Bueno, cuando digo álgebra de matrices, estoy queriendo decir operaciones. ¿Ok? Y de hecho, bueno, eso tiene que ver con, ¿qué entendemos por la palabra álgebra? Eh, bueno, a ver, la palabra álgebra surge de un libro de un matemático persa que se llamaba Al-Khwarizmi, que vivió más o menos en el año 1000 después de Cristo, y que hizo muchas cosas. De hecho, el nombre algoritmo viene también de su propio nombre, de Al-Khwarizmi. Y el nombre álgebra viene de un libro que tiene un título muy largo y que a la hora de hacer referencia al libro, así como cuando decimos el Quijote, en vez de decir el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Que es el nombre completo del libro, decimos, ¿ya leíste el Quijote? Bueno, pues así también este libro tenía un nombre muy largo, que por cierto era un poco chistoso porque tenía que ver precisamente con resolución de ecuaciones, con la manera de sumar y restar símbolos que representaban números de las ecuaciones para poder obtener su solución. Entonces, ese sumar y restar lo interpretó Al-Khwarizmi como una especie de tratamiento, como en aquella época, y todavía son usuales los llamados hueseros, ¿verdad? O los masajistas que arreglan los huesos y entonces como que desacomodan y luego acomodan. Eso se usaron esa jerga, esas palabras, para referirse a la manera como se tratan las ecuaciones, acomodando y desacomodando. Es bastante chistoso eso. Entonces, ese nombre, no lo tengo ahorita exactamente, pero lo pueden ver en la Wikipedia, el nombre completo del libro que escribió Al-Khwarizmi refiriéndose a cómo se resuelven las ecuaciones. Y el nombre corto, pues es álgebra, bueno, en árabe se dice de otra manera, o sea, la pronunciación es otra, pero ya cuando se pasó a otros idiomas, pues ya quedó como álgebra. ¿Ok? Esa es la historia de la palabra. Y en aquella época, justamente el álgebra se refería a resolver ecuaciones. ¿Ok? Pero a medida que evolucionaron las matemáticas, a raíz, digamos, del siglo XIX para acá, el álgebra más bien se asoció con estructuras que tienen operaciones. Entonces, lo importante en el álgebra son las operaciones, precisamente en el enfoque moderno, ¿no? O sea, ahora el álgebra no es, los algebristas, porque yo soy un algebrista, de hecho, no nos dedicamos a resolver ecuaciones, no es nuestro oficio ya. Claro, o sea, en algún momento, pues, cuando hay necesidad, pues, se resuelven las ecuaciones, ¿no? Pero no es el oficio de un algebrista. Ajá. Ahora el oficio de un algebrista es estudiar estructuras con operaciones, ¿sí? Y esto es hablando de manera muy general. Entonces, eso nos lleva, pues, a hablar precisamente de eso, de las estructuras algebraicas. Entonces, ¿qué es una estructura algebraica? Y quiero hablar de eso porque, bueno, a ustedes les debe interesar como matemáticos, o como físicos teóricos también, porque los físicos teóricos usan mucho los grupos, que es el ejemplo que voy a ver ahora. Y en general, una estructura algebraica, bueno, pues consta de tres cosas, ¿no? Consta de un conjunto, que es como el marco, el universo donde vamos a trabajar. O sea, la estructura algebraica tiene elementos, los elementos se operan, entonces el segundo ingrediente son las operaciones y el tercer ingrediente son propiedades de esas operaciones.
¿ok? Eso es, esa es la receta de una estructura algebraica, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué cosa es un conjunto? Bueno, también esa es otra historia de que antes pues se pensaba en, simplemente hablo de una colección de objetos. De hecho, en algún momento, bueno, a mí me tocó en la primaria, en una época donde se enseñaba, se enseñaba teoría de conjuntos en la primaria, en sexto año, en quinto año, y nos decían, un conjunto es una colección de objetos bien definida. Bueno, pero matemáticamente, en la historia de las matemáticas, de pronto hubo la necesidad de formalizar muchas cosas que los matemáticos usaban de manera práctica, incluso de manera aplicada, aplicada a la electrónica, a la astronomía, a la termodinámica, etcétera, pero de pronto hubo necesidad pues, de ordenar todo eso de manera muy formal y entonces hubo una corriente de formalizadores más o menos en el paso del siglo XIX al XX y entre ellos pues estaban los que propusieron una serie de axiomas de las matemáticas, de hecho, ¿no? Y que propusieron que las matemáticas se basaran en la teoría de los conjuntos y que la teoría de los conjuntos tuviera una axiomatización, es decir, una serie de verdades, una lista de verdades matemáticas que no requieren demostración, sino que se toman como verdaderas y a partir de ahí se demuestran otras verdades y así se desarrolla una teoría. ¿Ok? Entonces, bueno, esto se los platico nada más para que entiendan que cuando hablamos de la palabra conjunto, ahora actualmente se considera conjunto pues a un objeto que corresponde con la teoría axiomática, con los axiomas de la teoría de conjuntos, que se llaman los axiomas de Zermelo-Fraenkel. ¿Ok? Entonces eso probablemente lo aprendan en otra materia o lo pueden ustedes aprender por sí mismos, pero esto tiene que ver ya a nivel formal con los axiomas de Zermelo-Fraenkel. Estos axiomas, así se escribe Fraenkel, estos axiomas, pues algunos son, parecieran muy evidentes, ¿no? Como pero no son tan evidentes desde el punto de vista formal, o sea, hay que decirlos. Por ejemplo, hay axiomas que hablan de la unión de conjuntos, o sea, si tú tienes dos conjuntos, la unión también es un conjunto. Otro que habla del conjunto potencia, si tienes un conjunto, entonces recopilas todos sus subconjuntos y esos los metes a otro que también es un conjunto. Entonces eso hay que asentarlo, hay que decirlo. Y la existencia del conjunto vacío, por ejemplo, ¿no? Eso es también importante decirlo. Existe un conjunto sin elementos. En este caso se habla de una relación de pertenencia. Aquí nada más comento que es la relación de pertenencia es importante, es la que se simboliza con este símbolo, que es una épsilon, griega, es una letra griega que se llama epsilon, y la relación de pertenencia, o sea, cuando yo escribo X pertenece a Y, estoy pensando en dos objetos primitivos de los que habla la teoría de los conjuntos, donde entre esos dos conjuntos hay una relación de pertenencia. Ahí la palabra elemento nada más es para distinguir de esos dos conjuntos, ¿cuál es el que pertenece a cuál? Bueno, X pertenece a Y, entonces se dice que X es un elemento de Y, pero en principio todos parejos, todos son conjuntos, ¿ok? A lo mejor no estamos acostumbrados a decir un conjunto pertenece a otro, pero así es, vamos a pensar que todas los objetos de ese juego, que es la teoría de los conjuntos, se llaman así conjuntos, ¿no? Ese es lo que se llama un objeto primitivo, es algo que yo supongo que ya está ahí y que está descrito por medio de sus axiomas. Y otro axioma que también vale la pena mencionar y que es importante es el axioma de elección que aquí los axiomas de Zermelo-Fraenkel y aparte se considera el axioma de elección
que es un axioma que nos permite hacer muchas cosas en matemáticas porque tiene que ver con elegir de un solo golpe varios objetos o varios conjuntos que están en distintos, a su vez, que son elementos de distintos conjuntos, puede ser una infinidad y eso nos permite de golpe elegir eso. Bueno, entonces eso nada más así platicado por encima, nada más es un paréntesis para que sepan que atrás de la palabra conjunto hay un montón de cosas y que además son cosas importantes porque son los fundamentos de las matemáticas que se establecieron hace 120 años, ¿no? Ok, bueno, entonces tenemos un conjunto. Lo importante ahí es que, como dice esta frase de una colección de objetos bien definida, que podamos perfectamente, con toda seguridad, saber cuál es la propiedad que caracteriza a esos elementos que forman ese conjunto. Entonces, y aparte hay operaciones y aparte hay propiedades. De eso consta una estructura algebraica. Como ven, es algo muy general. Aquí, por ejemplo, bueno, voy a mencionar nada más así, sin definirlos, aunque probablemente los grupos sí los defina, pero como ejemplos de estructuras algebraicas son los grupos, los anillos, los campos. También están los espacios vectoriales, que son los que vamos a ver más adelante. Hay otros que se llaman álgebras, o sea, se usa la palabra álgebra con muchas connotaciones. Hay unas estructuras específicas que se llaman álgebras, hay unas estructuras que se llaman módulos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una lista larga y aparte hay variantes, hay semigrupos, semianillos, semicampos, hay otros que se llaman anillos con división, anillos conmutativos, en fin, o sea, hay una cierta variedad, ¿ok? En todos los casos, siempre en todos estos casos, siempre se van a cumplir estos tres ingredientes. Siempre tienen ustedes que pensar en un conjunto con una o varias operaciones. Hay veces que tienen una sola operación, como el caso de los grupos, que es como la estructura algebraica básica o de donde podemos partir como buen ejemplo para revisar algunas otras estructuras. Hay otras que tienen dos operaciones como los anillos o los campos. Y hay otras se pueden interpretar como una infinidad de operaciones, como los espacios vectoriales. Después les voy a platicar de eso, pero a grandes rasgos, un espacio vectorial tiene una suma de vectores y una multiplicación de un escalar por un vector. Bueno, eso ya lo conocen de R3, después lo vamos a formalizar. Este, eh, pero se podría pensar que la multiplicación por un escalar, ese escalar está actuando sobre el conjunto, sobre los vectores, y esa actuación es una por cada escalar. Entonces, como hay una infinidad de escalares, podríamos pensar que hay una infinidad de operaciones. Es decir, no hay restricción respecto al número de operaciones que tenga una estructura algebraica. Puede ser una, dos, cinco, cuatro o una infinidad incluso, ¿sí? Y el tercer ingrediente son las propiedades que tengan esas operaciones, a saber, asociativa, conmutativa, la propiedad de los inversos, la existencia de un neutro, en fin, todas esas propiedades, distributiva, son las que intervienen cuando ustedes definen, reconocen, describen una estructura algebraica, tiene que estar perfectamente bien descrita cada uno de estos tres ingredientes, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en el caso del grupo, voy a poner esto porque de hecho es algo del cual dependen otras estructuras. El grupo consta nada más de un conjunto y una operación y propiedades. Con las propiedades, bueno, aquí G es un conjunto. Esta es una operación binaria. Es una operación binaria. ¿Eso qué quiere decir?
Eso quiere decir que es una función, es decir, va de un dominio a un codominio. Aquí les estoy diciendo que es una función con esta notación que estoy poniendo aquí. Esta notación quiere decir, cuando ustedes vean un símbolo, una letra, dos puntos, y luego una letra y una flecha y otra letra, bueno, aquí la letra es como si fuera A, todo esto. Entonces, entonces ya ustedes reconocen, lo que están presentando es una función. Entonces, en efecto, es una función que se llama estrella y cuyo dominio es G cruz G y cuyo codominio es G. Entonces, tiene que ser una función y se llama binaria porque su dominio es el producto cartesiano dos veces del conjunto que ya había presentado antes, ¿sí? Entonces, es una sola operación. Y luego tengo las propiedades, ¿sí? Además, las propiedades, o sea, con las propiedades. Entonces, las propiedades son primero la propiedad asociativa. Bueno, las voy a enunciar así nada más. La propiedad asociativa, la propiedad del neutro y la propiedad de los inversos. ¿Ok? Además, si el grupo es abeliano, hay una propiedad conmutativa, pero grupo a secas son estas tres propiedades. Entonces, la propiedad asociativa es que si yo tomo dos elementos A y B del grupo y los opero, perdón, si tomo tres elementos y los opero, da igual si los asocio de esta manera o si los asocio de la otra manera. Déjenme hacer esto un poquito más para acá. Ok, da igual si esto lo asocio así o lo asocio de esta manera. La existencia de un neutro es la existencia de un elemento que se puede llamar 1, o para no asociarlo con nada ahorita, se puede llamar E, de tal manera que cuando lo opero con cualquier otro elemento, lo deja igual. Y la propiedad de los inversos dice que para cada elemento hay otro, para cada elemento hay otro A', tal que cuando los opero de una u otra manera, me dan el neutro. Ustedes ya han visto estas propiedades, por eso, bueno, asumo que ya tienen cierto conocimiento sobre esto, pero de todas maneras estoy recalcando ciertos aspectos que a lo mejor no los han tomado en cuenta. Esto que escribí aquí son los corazones, la parte esencial de la propiedad. O sea, puedo asociar de dos maneras distintas y obtener el mismo resultado. Aquí, por supuesto, B estrella C, pues es justamente aplicar la función estrella a la pareja B, C y obtener un nuevo elemento de G. G es un conjunto. Noten ustedes que estoy a nivel abstracto. Claro que ustedes pueden pensar en los ejemplos conocidos, como son los números enteros, con la suma, ¿verdad? Pero aquí estoy pensando que un grupo es de manera abstracta un conjunto cualquiera con una operación que es una función cualquiera con tal de que cumpla estas tres propiedades. Y aquí se habla de un elemento que tiene esta particularidad de que al operarse con cualquier otro elemento lo deja igual, y se habla de, dado un elemento, otro elemento que al operarse con él da precisamente el neutro. Aquí es importante que, ahorita doy pie a preguntas, pero aquí antes de que me pregunten algo, puedo aquí formalizar esto y decir que esto vale para todo A, B y C. Por supuesto, estoy en el universo de G. Aquí no tengo que poner pertenecen a G, lo podría poner para recalcar, digamos, ¿no? Pero si no lo pongo, ya se sobreentiende que todos estos elementos están en G, ¿ok? Pero podría, digamos, aquí poner para todo A, B y C que pertenecen a G, ¿sí? Aquí lo importante es que existe un elemento en G, no lo voy a poner para no saturar las cosas, tal que para todo A sucede esto, ¿sí?
Y aquí es para todo A existe A', tal que sucede esto. Noten ustedes, estos son los cuantificadores, ¿no? Aquí noten que los cuantificadores es el cuantificador universal. Esto se lee para todo. Y el cuantificador existencial. Esto se lee existe algo que cumple cierta cosa. Estos dos cuantificadores son importantísimos en las matemáticas, porque si yo me quedo nada más con la ecuación, pues todavía está un poco vaga, porque, bueno, sí es ecuación, pero ¿quiénes son A, B y C? ¿Ok? En el momento en que me dicen, son cualesquiera, para todos, ¿quiénes? Para todos los elementos dentro del universo que te estás moviendo. En este caso, tu universo es G. Ya lo estableciste, ya dijiste, voy a trabajar en el grupo G, ¿ok? Entonces, cada vez que digas para todo, te vas a referir a todos los elementos de G. Entonces, para todos tiene que suceder eso, ¿de acuerdo? Es decir, es una petición universal dentro de ese universo. Ahora, la segunda es un poco distinta, ¿no? Porque es la combinación de un cuantificador existencial con un universal. Entonces, primero dice que debe existir uno, entonces ahí estamos distinguiendo un elemento. Hay un elemento distinguido que cumple lo siguiente, ¿no? Aquí, a veces se le pone aquí una especie de épsilon al revés, que quiere decir el tal que, ¿sí? O simplemente se pone junto. Esto nada más es así como una guía para leer, ¿no? O sea, si existe tal que, me tengo que acordar de que se dice así tal que, o sea, que cumple qué propiedad. Entonces, existe el elemento que cumple qué propiedad. Ah, pues la propiedad de que para todos ¿quiénes? Para todos en G, para todos los elementos, cuando operas el neutro con cualquier elemento de una y de otra forma, porque yo no sé si el grupo es abeliano, si es conmutativo, entonces lo tengo que enunciar de una y otra forma. De una y otra forma lo deja igual, ¿ok? Esa es la petición. Entonces, noten ustedes la estructura lógica. Hay uno que cumple eso para todos, ¿ok? A diferencia de la tercera propiedad, que es al revés. Dice, para todo A existe A'. Entonces, cada vez que tomes una A, cada vez que tomes una A, ¿en dónde? En G. Ese es tu universo. Cada vez que tomes un elemento, existe uno que depende del primero, ¿no? O sea, para ese existe uno. Si cambias de A, ya existe otro. Y esa dependencia simbólicamente se escribe con esta prima, ¿no? O sea, le pongo una letra muy parecida a la anterior, pues para que se vea de alguna manera que sí depende este de este, ¿no? O sea, para cada A existe una prima, tal que al operarse de una u otra manera me dan el neutro, se neutralizan. Y eso es lo que se llama el inverso del elemento. ¿Sale? Bueno, ok, noten ustedes que estoy tomando como caso particular, y eso lo vamos a hacer cuando definamos espacio vectorial, porque el espacio vectorial es una de las muchas estructuras algebraicas que existen, pero ahorita estoy tomando esto de pretexto el grupo para que ustedes vean qué es lo que está desglosado, todos los detalles de lo que hay adentro de una estructura algebraica y con qué detalles se tiene que escribir, se tiene que expresar todos los ingredientes, incluyendo las propiedades, que son las que caracterizan, por decirlo así, a la estructura algebraica. Ok, entonces hasta aquí quiero saber si hay alguna pregunta. Oiga, profesor, y para un grupo abeliano también se cumple, bueno, estas propiedades. Sí, entonces a estas tres propiedades, si además le agregamos otra más, que es la que dice su compañero, si además se cumple una cuarta, que es la propiedad conmutativa, ¿sí? Y esa es
que los elementos, cualesquiera dos elementos, cuando los opero en un orden o en otro, da lo mismo, pero aquí tengo que ponerle su cuantificador, ¿no? Para toda AB. Sucede esto. Entonces, si además se cumple eso, el grupo se llama abeliano. O la estructura se llama grupo abeliano, o también le pueden llamar directamente grupo conmutativo. ¿Sí? Es decir, las tres primeras operaciones son las que definen un grupo a secas. Con esas tres son como las propiedades mínimas que debe cumplir esta estructura que llamamos grupo. Si además cumple otras propiedades, entonces ya son grupos más específicos, ¿no? Más particulares. Por supuesto, la más famosa, probablemente adicional, es esta propiedad conmutativa. Y entonces, entre todos los grupos a secas, hay otros grupos importantes, otro tipo de grupos que son los grupos abelianos o conmutativos. ¿De acuerdo, Víctor? ¿Sí te quedó claro? Sí, profesor. Muchas gracias. Y el nombre de abeliano viene de un matemático, creo que es sueco, noruego, que se apellidaba Abel o Abel, y que vivió a principios del siglo XIX y murió muy joven de enfermedad y no es Galois, porque Galois es otro matemático que vivió en la misma época. Curiosamente, las dos historias son algo parecidas porque los dos murieron a los veintitantos años. Galois murió antes de cumplir los 21 años y Abel creo que también más o menos, si acaso un poquito más de tiempo. Pero los dos vivieron en la misma época, los dos eran algebristas, los dos estudiaron resolución de ecuaciones con un grado, específicamente la pregunta si se pueden resolver ecuaciones o se puede encontrar una fórmula general para resolver ecuaciones de quinto grado o más y descubrieron que no se puede tal cosa. Los dos estudiaron el mismo problema. Entonces, estos grupos conmutativos se le hace honor a Abel y por eso se llaman abelianos. Bueno, esto es entonces el ejemplo de una estructura. ¿Cómo se ve una estructura? Cuando veamos espacios vectoriales, la definición de espacios vectoriales va a ser así como esto, pero va a ser un poquito más extensa porque en el caso de espacios vectoriales hay dos operaciones. Una operación, la que conocemos entre vectores, que es como la suma de vectores, que en el caso del plano y el espacio de vectores, como los manejamos incluso en física, por ejemplo, es un caso, es un ejemplo específico particular de un espacio vectorial. Un espacio vectorial va a ser una estructura abstracta, así como esta que estoy presentando, que es la de grupo. ¿Ok? ¿De acuerdo? Y por supuesto, las otras estructuras que son conocidas para ustedes son los anillos y los campos. ¿Sí? Es decir, cuando hablamos de sistemas numéricos, los sistemas numéricos que se trabajan usualmente pues son los naturales, que a su vez están metidos en los enteros, que a su vez están metidos en los racionales, que a su vez están metidos en los reales, que a su vez están metidos en los complejos. ¿Sí? Cada uno de estos sistemas tiene dos operaciones, una suma y un producto. Todos tienen sus dos operaciones. ¿De acuerdo? Pero con esas dos operaciones tienen distintas propiedades. Por ejemplo, no es grupo ni con la suma ni con el producto. ¿Ok? Fíjense, aquí vamos a decir cuáles son grupos. O sea, estas son grupos. Y aquí ni con la suma ni con el producto es grupo los naturales. ¿Por qué? Con la suma, bueno, con la suma podemos decir, a veces eso también es convención. ¿Desde dónde marcamos los naturales?
Desde el 0 o desde el 1. Bueno, entonces hay quienes les gusta más incluir al 0 precisamente porque el 0 va a ser un neutro. Cuando sumamos 0 con cualquier otro natural lo deja igual. Entonces, para que esté incluido el neutro, para que tenga más estructura, pues se consideran los naturales desde el 0. Pero hay otros matemáticos que les gusta pensar en los naturales como los números que sirven para contar. Entonces, excluyo, digamos, a lo que no tiene elementos, que sería el conjunto vacío, y empiezo desde 1, 1, 2, 3, 4, 5. Pero a mí en particular, pues me gusta incluir al 0, porque bueno, pues también el 0 cuenta el conjunto vacío. Entonces, desde mi punto de vista, pues también está contando el 0. Entonces, por eso yo lo considero desde el 0. Creo que es lo correcto. Y sí tiene un neutro, pero lo que no tiene son inversos. O sea, el menos 2 ya no es un natural, ¿no? O sea, el 2 no tiene un inverso aditivo y menos multiplicativo. Menos hay inversos multiplicativos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, aunque ambas operaciones son asociativas, o sea, sí se cumple la asociatividad y sí se cumple la propiedad del neutro. De hecho, una variante de esto es, así como aquí puse una propiedad adicional y dije, si se cumple esta propiedad adicional, entonces el grupo además se llama abeliano. Bueno, si se quita una propiedad, la propiedad de los inversos, la estructura que queda con estas dos propiedades se llama monoide. Si nada más tiene estas dos propiedades, ¿sí? Y de hecho, si nada más me quedo con una propiedad, se llama semigrupo. Pues tienen distintos nombres las estructuras dependiendo de cuáles son las propiedades que están cumpliendo. Entonces, esto es nada más este semigrupo, estas dos es monoide y estas tres es grupo. Y las cuatro son grupo abeliano. Entonces, en este caso, son monoides, el monoide de los naturales con la suma y con el producto, pero no son grupos. ¿Ok? En este caso, en el caso de los enteros, solamente con la suma es un grupo. Aquí bueno, aquí esta es una cruz y una palomita. Aquí es una cruz de que ni con la suma ni con el producto son grupos. Aquí con la suma sí es un grupo, con el producto no es grupo. Aquí con la suma es un grupo y con el producto, excepto el 0, aquí nada más hay que señalar que hay que quitar el 0, porque el 0 no va a tener un inverso multiplicativo. Y así en todos los demás casos. De aquí en adelante, de aquí en adelante, va a ser lo mismo. Aquí lo voy a poner así. Es esto mismo se va a cumplir en los reales y en los complejos. Es decir, las dos operaciones van a ser grupo, nada más que en el caso del producto hay que tomar en cuenta el conjunto excepto el 0 y ahí ya tenemos todas las propiedades del grupo. ¿Ok? De hecho, este que está aquí, ya tomando en cuenta las dos operaciones, se llama anillo. Déjenme ponerlo con otro. De hecho, aquí podemos poner los naturales, es un monoide con la suma y también es un monoide con el producto. Los enteros es lo que se llama un anillo. Los racionales, los reales y los complejos son un campo. No me voy a meter ahorita a describir todas las demás propiedades, que básicamente son estas con el producto, estas con la suma y una que las mezcla a las dos operaciones, que es la propiedad distributiva. Pero eso ya lo veremos en el caso de los espacios vectoriales, sí lo vamos a ver detenidamente. Aquí en el caso de los campos, algunos pues ya sabrán que son las propiedades con la suma, las propiedades con el producto y las propiedades distributivas, ¿ok? O la propiedad distributiva, porque como son conmutativos, todas las operaciones son conmutativas en estos casos. En todos estos casos numéricos, todas son conmutativas, entonces por eso nada más basta decir la propiedad distributiva de un lado, porque del otro lado pues también se va a cumplir, puesto que son
todas las operaciones conmutativas. Entonces, estos son los ejemplos usuales. Ahora lo que les quiero platicar es que, qué forman las matrices, ¿no? O sea, eso es a lo que quiero llegar ahorita, en este momento. O sea, la pregunta aquí sería, bueno, a ver, déjenme ver aquí. O sea, la pregunta es, ¿qué clase de estructura? Por supuesto, estamos hablando de estructuras algebraicas. Forman las matrices. ¿Sí? Esa es la pregunta. Entonces, bueno, claro que una matriz, bueno, primeramente, la definición de una matriz es un arreglo rectangular simplemente de números, ¿no? Una matriz es un arreglo rectangular de números. Lo digo así, sin especificar, porque pueden ser números de cualquiera de estos sistemas que mencioné, números desde naturales, enteros, racionales, reales, complejos, o incluso pueden ser otro tipo de números, no hay restricción, pero son los que regularmente utilizamos y específicamente, sobre todo los reales, ¿no? Son los más usuales. Entonces, es un arreglo rectangular de números, con un número finito, m de renglones y n de columnas. ¿Ok? Entonces una matriz, ¿cómo se ve? Pues se ve, como ya habíamos dicho, la vamos a simbolizar con coeficientes y recuerdo aquí lo que les había dicho, que son coeficientes que se representan con letras y como estamos representando un tamaño cualquiera, m renglones y n columnas, entonces pues no podemos usar letras distintas A, B, C, D, etcétera, sino tenemos que recurrir al truco de los subíndices y además de los dobles subíndices, porque necesitamos un subíndice que nos indique en qué columna estamos y otro subíndice que nos indique en qué renglón estamos. Entonces, el que nos indica en qué renglón estamos es el primero. Vean ustedes. El primer coeficiente, aquí estoy en el renglón M, entonces todos tienen primer subíndice. El subíndice M nos indica que estoy en el renglón M. Y el segundo subíndice nos indica en qué columna estamos. ¿Ok? Y de manera simplificada, pues esto lo podemos poner así como A y J. Cuando veamos esto, decimos, bueno, esto se puede desglosar de esta manera porque ya es convencional lo que les estoy diciendo, ¿no? El primer subíndice es el renglón, aquí estamos pensando que está en el renglón I y que está en la columna J. Cualquiera de estos coeficientes simbolizado como una A con ese doble subíndice, el I representa el renglón y J es la columna. ¿Ok? Y la notación es que al conjunto de todas las matrices de M por N, y esto otra vez es una simplificación, es una abreviatura, esto quiere decir de M por N, de M renglones con N columnas, con coeficientes reales. Aquí estos números se llaman los coeficientes, ¿no? Aquí nada más los números, bueno, o sea, A y J, estas A y J se llaman los coeficientes o entradas. Entonces, el coeficiente A y J, la entrada A y J. Entonces, si tiene coeficientes reales, esa matriz se denota como una M doble, digamos, o si leen un texto, pues es una M con negrita,
que se llama, con tipo de letra negrita. ¿Ok? Y aquí se pone M por N o M, N, y en paréntesis indico el sistema numérico de donde estoy tomando los coeficientes, en este caso unos reales. Entonces, este es el conjunto de todas las matrices. Noten ustedes que ya estamos pensando en la estructura algebraica, porque necesito definir un conjunto, ¿sí? Necesito trabajar en un universo específico. Ahora, noten ustedes que la M y la N en principio son variables, pero una vez que las fijo, ya trabajo adentro de M y N fijas. ¿Ok? Entonces voy a pensar, de hecho, ahorita estoy pensando en la suma. ¿Sí? Primero vamos a pensar en la suma de matrices. Bueno, por lo pronto, ¿hay alguna pregunta sobre esto? Bueno, creo que son cosas conocidas, pero aunque sean cosas conocidas para ustedes, sí sugiero que pongan atención en ciertos detalles que a lo mejor menciono y que les aportan otro punto de vista que no lo habían visto de esa manera y ahora sí ya se ve de esa manera. Sobre todo es importante que ustedes se vayan formando de manera cada vez más, valga la redundancia, más formal, es decir, que sean más quisquillosos, más detallados, con todos los aspectos, ¿no? Del lenguaje y de los conceptos. Entonces, bueno, a ver, primero vamos a definir una suma de matrices. Ahí empezamos ya a hablar, a pensar en una estructura algebraica. Entonces, la suma de matrices tiene que ir, fíjense ustedes, tiene que ir en la notación que había puesto, voy a usar el mismo signo de suma que en los sistemas numéricos, pero tiene que ir de las matrices de M por N, con coeficientes reales, cruz las matrices de M por N con coeficientes reales, a las matrices de M por N con coeficientes reales. ¿Sí se fijan? O sea, si estoy pensando en una estructura algebraica, de hecho estoy pensando en un grupo, pues entonces tengo que irme a lo que me decían que era un grupo en general, donde tiene que haber un conjunto y tiene que haber una operación binaria, es decir, una operación que vaya de G cruz G en G. Aquí mi G es este conjunto que se denota de manera muy rimbombante, pero bueno, tengo que decir que son matrices, de qué tamaño y con qué coeficientes. Si los coeficientes están claros, pues puedo omitirlos. Pero a veces lo mejor pues es especificar todo. Entonces, tiene que ser una operación binaria. En otras palabras, tiene que ser una función. ¿Sí? O sea, debe ser una operación binaria. O sea, debe ser una función. Ustedes saben lo que es una función. Es decir, es una relación, una manera de asociar, una asociación, donde a cada elemento del dominio se le asocia exactamente uno del codominio. No dos, sino uno, exactamente. Entonces, todo elemento del dominio tiene un asociado. ¿Qué quiere decir? Que debo saber cómo sumar cualquier par de matrices. ¿Sale? Entonces, si A, si desgloso A como coeficientes A y J, y B, si la desgloso, le llamo a los coeficientes B y J, son matrices de M por N, es decir, en este conjunto, ¿sí? Ambos son elementos de este conjunto. Entonces, definimos, es una definición, ¿ok? Estamos proponiendo cuál es la suma de estas dos matrices, que en otras palabras sería la suma con esta notación, la suma de esta matriz con esta matriz. Entonces, voy a presentar, estos dos puntitos quiere decir que voy a presentar cuál es el resultado, pues va a ser sumar cada
coeficiente con el coeficiente correspondiente, es decir, a y j lo voy a sumar con b y j. Esa es la definición de la suma. Por supuesto, si yo desgloso las dos matrices, una matriz está desglosada así, la otra está desglosada así, pero con b's. Entonces, ¿cuál es la suma de las matrices? Pues es la matriz que se obtiene del mismo tamaño. Noten ustedes que el tamaño no cambia. Si yo ya especifiqué M y N, con esas me estoy quedando todo el tiempo. Entonces, el resultado de la suma de esas dos matrices es una tercer matriz que se obtiene sumando este coeficiente A11 con B11 y lo pongo en el lugar 11, ¿sí? O sea, noten ustedes que este es el lugar, este que está aquí es el lugar 11, perdón, es el lugar IJ, es el coeficiente IJ. Y esa definición debe ser clara, no tengo que desglosarla, ¿no? O sea, si la desgloso, pues es poner todas estas A's, luego poner otra matriz con todas estas B's, y como resultado, poner la matriz resultado, pues va a ser sumar A11 más B11, A12 más B12, etcétera, etcétera. Y eso se simboliza de esta manera. ¿Sí queda claro? Entonces, deben ir quedando claro todos los ingredientes de la estructura algebraica que quiero construir. El primer ingrediente, el conjunto. Debe quedar claro qué conjunto es. El conjunto de todos estos arreglos numéricos de tamaño m por n, donde los coeficientes son números reales. Debe quedar clara la operación. La operación es esta y debe ser una función que va de este producto cartesiano en el mismo conjunto. Esto quiere decir que para cualquier pareja de matrices yo sé cómo sumarlas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? No, profesor. Dime. ¿Sí? ¿No? ¿No hay preguntas? Hasta el parecer todo entendido hasta ahora. Muy bien. ¿Alguien más? Entonces, fíjense, resulta que dicha operación bueno, mejor. Resulta que, bueno, sí, le voy a poner así. Resulta que dicha operación cumple, de hecho, las cuatro propiedades. Las cuatro propiedades de grupo abeliano. ¿Ok? O sea, esa sería una proposición. Proposición, o sea, si yo lo enuncio como una proposición, entonces la proposición es que la estructura M de matrices M por N con coeficientes reales con la suma que acabo de definir es un grupo abeliano. Entonces, para demostrar eso, pues me tengo que ir a la definición de grupo abeliano, es decir, ya está hecho el trabajo de definir al conjunto y definir la operación, ya nada más quedaría demostrar estas cuatro propiedades. Para demostrar estas cuatro propiedades que son condiciones específicas, o sea, son enunciados, proposiciones específicas, condiciones específicas que tienen cuantificadores, pues lo que tengo que hacer es, si este es un cuantificador universal, tengo que tomar tres matrices cualesquiera, ¿verdad? Son matrices, y operarlas de una u otra forma y ver que en efecto se cumple la propiedad asociativa, ¿verdad? Pero eso, claro que va a suceder porque, miren, vamos a escribir aquí. O sea, de hecho, si yo tomo tres matrices en este conjunto, entonces, ¿qué cosa sería A más B más C en la notación, bueno, la notación donde se sugieren los coeficientes, que sería esta,
Aquí cuidado con los símbolos, que los símbolos son como caballos que hay que domar. No permitir que el caballo se desboque y nos caigamos del caballo y ya nada más veamos una nube de polvo. Bueno, si es necesario aquí, o sea, estoy usando estos paréntesis para asociar estas dos matrices que se están sumando. Además, los paréntesis se usan para representar la matriz y los coeficientes que están adentro. Entonces, tener cuidado de no confundirme una cosa con otra. ¿Ok? Entonces, fíjense cuál sería la demostración de la asociatividad. Pues esto lo escribo así. Ahora, por definición, estas dos matrices cuando se suman, la definición es que yo sumo los coeficientes correspondientes. Y luego sumo estas dos matrices, pues, que es el coeficiente AIJ, sumarlo con el otro coeficiente, que es BIJ más CIJ. Fíjense ustedes, otra vez el uso de los paréntesis, que no me confunda aquí. Fíjense, estos son paréntesis que simbolizan la matriz completa. Es decir, si yo aquí desgloso esto, acuérdense, A1, 1, etcétera, etcétera, y acá AMN. ¿Sí? Si yo desgloso esto, es B11 más C11, etcétera, 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 y acá es BMN más CMN. ¿Ok? Todo esto. Y estoy sumando estas dos. Y luego esta desglosada sería A11 más paréntesis B11 más C11, etcétera, 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 todos los demás. Y el que está en la otra esquina es AMN más paréntesis BMN más CMN. ¿Sí se entiende? Pero para no escribir todo esto, escribo esto y así lo entiendo, porque estoy entendiendo que en cada lugar IJ sucede esto mismo. ¿Sí está claro? Entonces, fíjense que el signo de paréntesis se usa aquí adentro para asociar a los números, porque estos ya son números reales, y esa es la clave del asunto. Y por otro lado, los uso para representar a la matriz. Entonces, hay que estar acostumbrados con esos dobles o triples papeles que pueden jugar los signos, porque tengo que interpretarlos de cierta manera dependiendo del papel que están jugando. A veces lo que pasa, los errores que cometemos de estudiantes es que un mismo signo se utiliza de varias maneras distintas y entonces se me cruzan los cables, ¿verdad? O sea, malinterpreto el signo. Pues tengo que interpretarlo de acuerdo al papel que está jugando el signo. ¿Sí? Ahora, en este momento, la clave es que en este momento ya tengo números reales y ya los puedo asociar. Pues esto ya puedo escribirlo como AIJ más BIJ más CIJ. Y entonces ya nada más me regreso, ¿verdad? Pues esa sería la demostración. De hecho, estoy haciendo la demostración de esto. Pues esto sería entonces la matriz AIJ más BIJ más la matriz CIJ. Y esto a su vez es la suma de la matriz AIJ más BIJ. Y luego ese resultado sumarlo con la matriz CIJ. Es decir, esto es la matriz A más B y luego sumada con C. Entonces, así es como se demuestra que en efecto la operación es asociativa. ¿Sí está claro? Esa sería la manera de demostrarlo y hay que usar un montón de notación, sí es cierto, pero no queda otra. O sea, es necesario y suficiente usar toda esa notación de las letras de las matrices, las letras de los coeficientes, las letras de los subíndices, los paréntesis de las matrices y los paréntesis para asociar. Ni modo, hay que lidiar con todo eso. No podemos evitarlo. ¿Ok? Entonces ustedes deben ser así de quisquillosos de
escribir todo de tal manera que quede claro que en efecto pues es asociativa. ¿Sale? ¿Preguntas? No, profesor, sí entendió la demostración. Fíjense ustedes que la clave de la, y esa va a ser la clave de todas las propiedades, es que a fin de cuentas se van a usar las propiedades de los números que componen a la matriz. ¿Y dónde están esos números? En los reales. Y los reales tenían las propiedades de la suma y del producto, porque los reales, acuérdense, forman un campo. ¿Sí? Entonces, los reales, que son los coeficientes que de entrada vamos a usar, aunque si se fijan, si usamos racionales o usamos complejos, de todas maneras obtenemos el mismo resultado. Es decir, lo importante es que los coeficientes que están usando ahí ya tengan una estructura pues suficientemente rica, por decir un campo, aunque también podría ser un anillo. El anillo, la diferencia entre un anillo, el anillo y el campo es que el anillo, en un anillo no necesariamente hay inversos de la multiplicación, como en el caso de los enteros. Ahí no tiene inversos respecto a la multiplicación, respecto a la suma sí hay inversos, pero respecto al producto no. Entonces ese no es un campo. El campo tiene que tener inversos, excepto el cero, les digo, excepto el cero, todos los elementos tienen que tener inversos respecto al producto. Pero aquí no estamos usando los inversos respecto al producto, si se fijan. Nada más estamos usando, de hecho aquí nada más usamos la suma. Entonces, eso nos dice que en vez de los reales podría haber otro sistema numérico. Y de todas maneras podemos formar este grupo de las matrices con la suma. ¿Sí? ¿De acuerdo? Ahora, eso es respecto a la propiedad asociativa. El neutro, el elemento neutro, del conjunto de las matrices de M por N con coeficientes reales respecto a la suma es pues la matriz cero, o también se puede llamar matriz nula, que es la matriz, le podemos poner una O, que consta de puros ceros, 0, 0, 0, 0, 0, 0 y 0, 0, 0. O sea, llenamos este arreglo de M por N, lo llenamos con puros ceros. ¿Sale? Esta matriz tiene la propiedad de que dada cualquier otra, dada A, en las matrices de M por N, dada cualquier matriz, si yo la sumo con el cero, de una u otra forma, me va a quedar lo mismo. ¿Por qué? Porque cuando llegue otra matriz con coeficientes A y J, como esta que está aquí, y se la sumo a la matriz, y se la sumo, perdón, ¿sí siguen viendo la pizarra ahorita? Sí, profe. Sí. Si se la sumo la matriz 0 a cualquier otra matriz A y J, ¿qué va a pasar? Por definición de suma, lo que tengo que hacer es sumar coeficiente a coeficiente, pero aquí hay puros ceros. Entonces, a final de cuentas, voy a usar la propiedad del neutro, del cero, de los números reales, como neutro. Aquí todos los ceros que estoy poniendo aquí son el número 0 en los reales. Esos son los que estoy poniendo aquí adentro. Entonces, cuando pongo 0 con cualquier otro número real, pues lo va a dejar igual, de una u otra manera, porque el 0 cumple la propiedad del elemento neutro en los números reales. Entonces, el elemento neutro es ese, y el elemento y dada una matriz A,
de m por n. Noten ustedes que aquí insisto en ubicar la matriz de m por n con coeficientes reales, su inversa, o como siempre, aquí nada más estamos con la suma, su inversa respecto a la suma es, le llamamos también menos a, y es simplemente ponerle menos, o sea, cambiar de signo todos los coeficientes. Esa es la definición de menos a, y esa es la que nos sirve. O sea, con eso sucede que cuando sumamos a con menos a, de una u otra forma, me da la matriz nula, la matriz cero. ¿Por qué? Pues porque en cada uno de los coeficientes va a suceder lo mismo, de que a y j lo voy a sumar con menos a y j y me va a dar el cero. ¿Sí está claro? Entonces, ya una vez que entendemos cuál es la mecánica de esto, pues es muy fácil, porque todo va a depender de las propiedades de los números reales. Entonces, todo esto resulta ser la propiedad asociativa, la propiedad del neutro y la propiedad de los inversos. Y por supuesto también la propiedad conmutativa. O sea, A más B va a ser igual a B más A. ¿Por qué? Pues porque es A y J más B y J. Por definición, esto es la matriz cuyos coeficientes son la suma correspondiente, que en los números reales se puede voltear. Aquí es donde estoy usando, o sea, justamente en este momento estoy usando la propiedad conmutativa de la suma en los números reales. ¿Sí? Y por esa propiedad conmutativa, entonces ya puedo, ahora me regreso, esto resulta ser por definición la suma de estas dos matrices, que son la matriz B y la matriz A. Entonces, así se ha demostrado en general, esa es la demostración en general, que para cualesquiera dos matrices, para cualesquiera A y B. Nuevamente estas matrices A y B son matrices con coeficientes de m por n, con coeficientes en los reales. ¿Ok? Y entonces eso demuestra en efecto, todo esto es la demostración de que es un grupo abeliano, esto. ¿Sí? O sea, se puede demostrar y ustedes si lo consultan en un libro, pues así va a venir la demostración. Fíjense cómo esta demostración pues no es difícil. Realmente lo único que tienen que hacer es domar el lenguaje, es decir, saber qué están haciendo con los símbolos y escribir de manera suficiente todo lo que tengan que escribir. Y en un momento esencial de la demostración de cada propiedad, van a usar la propiedad correspondiente de los números reales. Aquí, por ejemplo, señalé, no lo señalé, pero aquí, justamente en este igual, al pasar de aquí a acá, en este igual, ahí es donde estoy usando la propiedad asociativa de la suma en los números reales. ¿Sí? Ahí es donde estoy. Aquí en este igual. ¿Qué quiere decir? Para justificar este igual, es decir, para pasar de aquí a acá. No, más bien no es en este caso, ¿verdad? Es en este. Es de aquí a acá, ¿verdad? Entonces es esto en este igual. En este igual. Es decir, para pasar de aquí a acá, ahí es donde estoy usando, ya que tengo representada aquí la matriz cuyos coeficientes son de esta forma, y aquí la matriz cuyos coeficientes son de esta forma. Entonces, para justificar que son iguales, los coeficientes resultan ser iguales. ¿Y por qué son iguales estos coeficientes? Por la propiedad asociativa en los reales. ¿De acuerdo? Entonces, todo es la misma mecánica, todo responde a la misma mecánica. Entonces, ya tengo que es un grupo abeliano. Las matrices con la suma forman un grupo abeliano. ¿Sí? Y es importante que además de saber
sumar matrices, lo vean en este contexto, porque pues ya se ven las cosas de manera más formal y además se preparan para estudiar otros contextos, como son los espacios vectoriales. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿la suma de matrices es un grupo abeliano o todo el conjunto de operaciones Toda de la estructura. matrices? Sí, Toda la estructura. sí, exacto. El grupo abeliano es el nombre de toda la estructura. Entonces, en toda la estructura estás pensando en los tres ingredientes, en el conjunto, en la operación y en las propiedades. De hecho, cuando escribimos grupo abeliano, aquí, por ejemplo, cuando puse la proposición, pues no incluí las propiedades, ¿no? Como que están implícitas. Y a veces ni siquiera se incluye la operación. O sea, nada más se dice, este conjunto es un grupo abeliano, porque está implícita la operación o está sobreentendida, ¿no? Pero en realidad tienes que pensar en los tres ingredientes. Todo eso es lo que forma el grupo abeliano. ¿Ok? Ok, entonces si la matriz también fuera, por ejemplo, una matriz de los complejos, también sería un grupo abeliano, ¿no? Porque se Exactamente. cumplirían también las propiedades de, bueno, de Es neutro exacto. aditivo, inverso y asociativo, ¿no? Exactamente. Exactamente, sí, sí, sí. Y de hecho, más allá, cualquier grupo que pongas aquí, porque aquí nada más usamos la suma de los números reales. Entonces, basta con que aquí adentro tengas un grupo con su suma, digamos, y tenga las tres propiedades, y ya con eso puedes construir el grupo de las matrices con coeficientes en ese otro grupo. O sea, es lo que te permite estar en el nivel abstracto. En el nivel abstracto te das cuenta precisamente de que los ejemplos que has manejado se pueden cambiar se pueden ampliar a contextos mucho más generales, ¿no? Eso es lo que te permite el nivel abstracto y por eso es tan importante estudiar las cosas desde ahí. Ok, ya entendí, doctor. Muchas gracias. Muy bien, Víctor. Otro comentario, son muy importantes sus comentarios porque así se va enriqueciendo todo. Yo nada más me quedé con la duda del final del elemento neutro. Del elemento neutro, sí, a ver, aquí estamos en el elemento neutro. Eh, Fíjate, para demostrar que hay un elemento neutro, aquí está la segunda propiedad de grupo, lo que tengo que demostrar atendiendo a esta escritura es que existe. Lo primero que tengo que demostrar, cuando tú lees un enunciado matemático, pues lo lees de izquierda a derecha, y incluyendo los cuantificadores. Entonces, el primer cuantificador que te topas es el de existe. Entonces, eso te sirve para saber cómo vas a demostrar esta condición. Si quieres demostrar esta condición, lo primero que tienes que hacer es demostrar que existe. Para demostrar que algo existe, tienes que exhibirlo, ¿sí? Bueno, usualmente es lo más contundente, pues es ahí está. Entonces, proponer, primero tienes que proponer algo. Entonces, lo que propones es una matriz que esté en este conjunto, que sea especial, y va a ser precisamente la matriz cuyos coeficientes todos estén llenos de cero, donde, ¿cuál cero? El cero de los números reales. Una vez que propones la matriz, lo siguiente es demostrar que tiene la propiedad de que para toda A en el conjunto, acuérdate que esta es nuestra G, entonces para toda A en el conjunto va a suceder esta propiedad. Entonces sí va a suceder, ya aquí ya no lo escribí, pero cuando tú desglosas A y J y se lo sumas a esta matriz que está llena de ceros, pues lo que va a pasar es que en cada coeficiente vas a sumar el A y J con cero y entonces eso te va a dar A y J. ¿Sí? Ya no lo desglosé así, pero es precisamente lo que va a suceder cuando sumes A más cero y lo mismo cuando sumes cero más A, que en cada coeficiente vas a sumar A y J más cero y como este es el cero de los números reales, entonces eso va a ser A y J. Es decir, el resultado final va a ser la matriz A. ¿De acuerdo? Sí, gracias. Sí, sí, por nada.
Sí, a veces no escribo todo, también para que ustedes lo rellenen. Pero sí, formalmente, pues habría que escribirlo todo así, tal cual. Otra pregunta. Bueno, fíjense entonces que además ya tenemos esta operación, ¿sí? Pero de hecho, lo que vamos a tener, tenemos más operaciones con las matrices, ¿sí? De hecho, tenemos un producto de escalar por matriz que va a producir, bueno, que va a resultar en que las matrices con coeficientes reales con ese producto de escalar por matriz con esa suma va a ser un espacio vectorial. Todavía no vamos a ver la definición de espacio vectorial, pero ya se imaginarán cómo es con esas dos operaciones. Aquí me estoy refiriendo al producto escalar por vector, es decir, es un producto donde ustedes un escalar, perdón, no por vector, sino por matriz. Este producto que no va a ser el mismo producto que voy a ver después de matrices. Este producto va a ser de los reales cruz las matrices de m por n con coeficientes en los reales y nos va a dar matrices de m por n con coeficientes en los reales. De la misma manera como un vector lo multiplican por un escalar y obtienen otro vector, en R3, les recuerdo en R3 cómo estaba la situación, teníamos, bueno, en R3 o en R2, ¿no? Digamos, en R3, cada vez que ustedes tomaban un vector, digamos este vector, podían multiplicarlo por un escalar y obtenían otro vector, y entonces el resultado geométrico era que se alargaba el vector, o bien se volteaba para el otro lado, es decir, este vector original que originalmente se llamaba B, perdón, que originalmente se llamaba B, cuando lo multiplicaban por un escalar, lambda por b, obtenían un vector en la misma dirección, es decir, a lo largo de la misma línea, y ese era el efecto de multiplicar el escalar por el vector. Bueno, ahora van a multiplicar un escalar por una matriz, y esa operación pues, se puede definir simplemente dados lambda, un escalar, y A una matriz de m por n con coeficientes en los números reales, se define una nueva matriz que sería la matriz lambda por A, ¿verdad? Simplemente se define, bueno, por supuesto que si A estamos suponiendo que la A, cuando la desglosamos, se desglosa en los coeficientes A y J. Entonces, lambda por A, que sería lambda por la matriz con coeficientes A y J, aquí todavía no estoy definiendo, hasta aquí les digo cuál es la definición, es la matriz que se obtiene de meter ese escalar a cada uno de los coeficientes. O sea, en otras palabras, en forma desglosada, si yo quiero multiplicar el escalar lambda por la matriz que desglosada se ve así,
Entonces, simplemente esto es meter el escalar a cada uno de los coeficientes. Meto lambda en cada uno de los coeficientes como si fuera un vector. De hecho, las matrices se podrían considerar, si ustedes ponen un renglón, el primer renglón, y luego después de ese el segundo renglón y el tercer renglón, es decir, como que la separan y la convierten en un vectorzote de m por n, pues es como esta multiplicación, es como cuando multiplican lambda por un vector de 3 coordenadas, ¿qué le hacen? Pues meten la lambda en cada una de las 3 coordenadas. Así también es meter la lambda multiplicando por todos los coeficientes, por cada uno de los coeficientes. Entonces, tenemos esa otra operación. Observen ustedes que la operación es tomar una lambda, tomar una matriz y luego con eso definir otra matriz. Entonces, en efecto, estamos definiendo una operación que no se llama operación binaria, porque la operación binaria iría de G cruz G en G. Aquí noten ustedes que estamos mezclando un elemento de G con un elemento de otro sistema, que es el de los números reales, que bueno, es el sistema que aparece aquí adentro, pero es otro, no es esta misma G, y por eso es que no se le llama operación binaria. A veces le llaman operación híbrida porque está mezclando un número con otra cosa, es decir, una matriz, ¿no? Eso es una operación híbrida. Pero también hay que tomarlo en cuenta, es decir, esto precisamente ahora a lo mejor lo que nos interesa, como ustedes, como ya les dije anteriormente, es el producto de matrices, o sea, quiero llegar al producto de matrices, pero también hay que saber que las matrices se suman y que se multiplican por escalares. Y de hecho, en particular esto que les estoy diciendo ahorita del producto de un escalar por una matriz, lo vamos a ver como un ejemplo particular de espacio vectorial. O sea, las matrices van a formar un espacio vectorial con la suma y con este producto de un escalar por matriz. ¿Ok? ¿Preguntas? No, profesor. Ok, entonces si yo les pongo un ejemplo, pues ya pueden hacer los cálculos, ¿no? Digamos, si A es 1, 2, 0, 0 menos 1, 1, y B es 0, 1 menos 1, 2, 0, 3. Entonces pueden hacer el cálculo 2A más B, ¿no? Entonces esto sería 2 por 1, 2, 0, 0 menos 1, 1, más 0, 1 menos 1, 2, 0, 3. Entonces esto es meter el 2, aquí es 2, 4, 0, 0, menos 2, 2. Es meter el 2 a todos lados, ¿sí? Más 0, 1, menos 1, 2, 0, 3. Y aquí es sumar los coeficientes correspondientes. 2 más 0, 4 más 1, 0 menos 1, 0 más 2, menos 2 más 0, 2 más 3. ¿Sí? Ese es el resultado de 2A más B. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Noten ustedes, en este caso estamos, ojo, aquí estamos en las matrices de 2 por 3 con coeficientes los reales, aunque bueno, estos son enteros, le podría poner aquí coeficientes enteros. Pero bueno, no me equivoco si le pongo reales. Digo, si aparece por ahí una raíz de 2, pues al sumar, pues ya nada más se deja indicar, raíz de 2 más 1, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, y ya para terminar la clase de hoy y que estemos completos con todas las operaciones de matrices, pues vamos a definir el producto de matrices.
Ok, entonces, ahorita es una historia un poco aparte de la suma, porque de hecho, aquí va a suceder que las matrices, en principio, se va a definir el producto de matrices en universos distintos. Fíjense, aquí vamos a poner por lo pronto la definición. Entonces, dada una matriz A de M por N, ¿sí? Y otra matriz B, y aquí vamos a tomarla de N por R. Fíjense, no las estamos tomando en el mismo universo. Es decir, aquí es como si dijéramos A pertenece a las matrices de M por N, con coeficientes reales. Y aquí es como si dijéramos B pertenece a las matrices de N por R, con coeficientes en los reales. Ahorita se va a ver por qué tienen que coincidir estos dos y los otros no necesariamente. ¿Sí? Entonces, digamos que, como siempre, A está simbolizada por estos coeficientes, B está simbolizada por estos coeficientes. ¿Ok? Entonces, se define el producto A por B como la matriz, le voy a llamar C. Perdón, aquí estos son B. Estos son B. Entonces, ahora sí voy a definir el producto A por B como la matriz, le voy a llamar CIJ, y va a ser una matriz de M por R descrita de la siguiente forma. Ok, entonces A11, A12 hasta A1M, A21, A22 hasta A2M, y perdón, aquí es N, como antes, ¿no? Esto es N, N, y AM1, AM2 hasta AMN. La voy a multiplicar por B11, B12 hasta B1R, porque es de N por R la segunda. Luego B21, B22 hasta B2R. Y BN1, BN2 hasta BNR. Entonces, muchos ya conocen el producto, pero lo que vamos a hacer es construir una nueva matriz, una matriz que va a estar formada por ciertos coeficientes, bueno, que va a ser, de hecho, así desglosada para estar en el mismo nivel, y déjenme hacer esto un poco más para acá. Va a ser una matriz C11, C12, hasta C1R. Bueno, pongo también el segundo renglón, que sería C21, C22 hasta C2R. CM1, CM2 hasta CMR. Noten ustedes aquí que esta matriz es de M por N, esta matriz es de N por R, y esta va a resultar ser de M por R, ¿ok? Entonces, fíjense, la condición es que la N coincida, es decir, el número de columnas que hay aquí coincide con el número de renglones que hay acá.
de tal manera que se puede hacer el producto punto entre cualquier renglón de la primera y cualquier columna de la segunda, porque son vectores con el mismo número de coordenadas. ¿Ok? Entonces, déjenme irlo escribiendo aquí. Notar que los renglones notar que tanto los renglones de A como, perdón, sí, los renglones, como las columnas de B son vectores, de n coordenadas. Y se puede considerar el producto punto de vectores. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí, por ejemplo, si toman ustedes el primer renglón de la primera matriz con la primera columna de la segunda matriz. Entonces, por ejemplo, el primer renglón de la primera matriz es A11, A12, hasta A1n. Y ese voy a hacer el producto punto con el vector que escribo como columna B11, B21, hasta Bn1. Fíjense ustedes cómo tienen n coordenadas y n coordenadas, ¿verdad? N coordenadas. Igual acá, ¿no? Son n coordenadas y n coordenadas. Entonces, sí se puede considerar el producto punto. ¿Cuál es el producto punto? ¿Cómo se define el producto punto? Pues es la suma de estos productos. Es A11, B11, más A12, B21, y así nos vamos, ¿no? Hasta, aquí me faltó A1n, ¿verdad? A1n por Bn1. ¿Ok? Esto es un número real. Esto es un número real. Entonces, así se definirá C11. Es decir, este coeficiente que está aquí, lo vamos a definir como el resultado de hacer el producto punto de este vector por este vector. ¿Sí está claro? Esa es la esencia del producto de matrices. ¿Cómo vamos a obtener el siguiente? Pues va a ser el mismo renglón de la primer matriz, primer renglón, y vamos moviendo las columnas, es decir, ahora segunda columna, hacemos producto punto, obtenemos este. Con la tercera columna, el que sigue, etcétera, etcétera, hasta la columna R, obtenemos el coeficiente R. Por eso estos son R coeficientes, porque para este primer renglón vamos a ir haciendo el producto punto con cada una de estas R columnas y vamos obteniendo estos R coeficientes. ¿Ok? ¿Se entiende? Así apenas generamos el primer renglón. Después cambiamos a segundo renglón de la primera matriz y vamos moviendo las columnas igual para obtener como resultados los coeficientes de la matriz producto del segundo renglón. Y así nos vamos hasta terminar. Ese es el proceso para obtener el producto de matrices. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Fíjense, entonces, en general, si tomamos el renglón I, en general,
vamos a tomar el renglón I de la primera matriz que le llamamos A. Ese renglón sería AI1, AI2, hasta AIN. ¿Vale? Déjenme esto ponerlo en otro color para que se entienda esto. Ese es el renglón I de A. Y vamos a considerar la columna J de B. La columna J de B, ¿cómo se ve? Pues se ve, ahora sería B1J, etcétera, hasta BNJ. Fíjense cómo ya generalicé. Aquí tomé el primer renglón. Este es el primer renglón y la primera columna. Bueno, pues ahora generalizo. Este es el iésimo renglón y la jésima columna. Es decir, estoy tomando cualquier renglón de aquí, el iésimo. ¿Cómo sé cómo denotarlo? Ah, porque hay que acordarse que el primer subíndice es el que denota el número de renglón. Entonces, si estoy considerando el iésimo renglón, todos los primeros subíndices van a tener subíndice I, van a ser I. Y acá la jésima columna, ¿qué quiere decir? Que va a ser la columna donde los segundos subíndices sean J. Ahí está, ¿sí? Entonces, si hago el producto punto de estos dos, ese producto punto me va a quedar AI1B1J más AI2B2J, y así me voy, ¿no? Hasta AIN BNJ. Noten ustedes que en general siempre quedan vivos, por decirlo así, a la izquierda la I, la misma I, y a la derecha la misma J. Y lo que varía es en medio, desde 1 hasta N. ¿Ok? Es decir, en otras palabras, es decir, que el coeficiente CIJ se obtiene como la suma desde K igual a 1 hasta N de A y K por BKJ. Esta suma compacta es lo mismo que esta suma desglosada, ¿verdad? AI1, AI1B1J, AI2B2J, entonces la K va variando desde 1 hasta N y es la que queda aquí en medio. ¿Ok? Entonces, esta es una forma compacta de definir los coeficientes de la matriz producto. Estos son los coeficientes perdón, los coeficientes de la matriz A por B, que estamos llamando C de manera provisional porque así estamos describiendo los coeficientes de esta matriz. Esta es la definición de esos coeficientes. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la manera general, que como ven es mucho más elaborada que la suma, la manera general de definir el producto, que tiene sus características muy particulares, ¿verdad? Por la manera como se define el producto, que básicamente es haciendo puros productos punto entre vectores. Noten que aquí conviene escribir un vector, un mismo vector de n coordenadas como renglón y como columna, es decir, lo que llaman vector renglón, vector columna, pero de todas maneras se puede hacer el producto punto que conocemos y que hemos aplicado a lo mejor en R2 o en R3, pero se puede aplicar en Rn, teniendo las
el mismo número de coordenadas, pues la definición del producto punto es esa. Entonces, para que se pueda hacer ese producto punto, la misma n tiene que ser la misma n en el renglón de la primera matriz y en la columna de la segunda matriz. Es decir, el número de columnas de la primera matriz debe ser igual al número de renglones de la segunda matriz. Por eso es que estamos aquí imponiendo la condición de que la primera matriz sea de m por n y la segunda sea de n por r. Los otros dos números pueden ser cualesquiera, pero lo que sí es importante es que el número de en medio, por decirlo así, por llamarlo así, sea el mismo. Y solamente así tiene sentido este producto de matrices. ¿De acuerdo? O sea, así el producto de matrices, pues no es una operación binaria, pero sí podemos decir que es una función que va de las matrices de m por n cruz las matrices de n por r en las matrices de m por r. Noten ustedes que la n, que es común, al final pues ya no aparece. Ya nada más es un puente, pero lo que obtenemos es una matriz de m por r. ¿Sí? Entonces, no podemos decir que es una operación binaria porque no va de la misma G. Esta no es la misma G que esta es una H y esta es una K. O sea, son tres universos distintos que están ahí conectándose. No estamos operando adentro de un mismo universo. Entonces, en ese sentido, el producto es distinto a la suma por esta razón, ¿sí? Pero sí se pueden multiplicar matrices con tal de que se cumplan estas condiciones. Por ejemplo, podemos multiplicar una matriz de 2 por 3 y la otra tiene que ser, esta es de 2 por 3, la otra tiene que ser de 3 por algo a fuerza, si no, no se puede multiplicar. ¿Ok? Entonces puede ser de 3 por 2. Esto sí se puede multiplicar, porque este es de 2 por 3, este es de 2 por 3, y este es de 3 por 2. Si coincide el número de en medio, se puede multiplicar. Donde acuérdense que primero se ponen los renglones y luego las columnas. Entonces son 2 renglones, 3 columnas. 3 columnas, 2 renglones. Así se puede multiplicar, ¿verdad? Entonces vamos obteniendo. Primero es el producto punto del primer renglón, primera columna. ¿Ok? Bueno, lo voy a desglosar para que vean qué es lo que estoy haciendo. Nada más voy a poner los resultados de los productos de 2 por 2, 4. Bueno, 4 más 1 por 0, lo voy a poner así, menos 1 por 2. ¿Ok? Ese fue el primer coeficiente, este producto punto. Ya después lo simplifico. Luego, mismo primer renglón con segunda columna, sería 2 por menos 1, más 1 por 1, menos 1 por 2. ¿Sí? Ahí ya acabé con primer renglón y las dos columnas. Ahora paso al siguiente, segundo renglón, con primera columna y con segunda columna. Entonces es 0 por 2, más 1 por 0, más 1 por 2. Y ahora, segundo renglón con segunda columna, producto punto, es menos 1, 0 por menos 1, más 1 por 1, más 1 por 2. ¿Ok? Y ya nada más calculo las sumas. Entonces aquí me queda 4 menos 2, menos 2. Aquí me queda 1. No, que 1. Aquí me queda menos 4 más 1, que es menos 3. Aquí me queda 2 y aquí me queda 3. ¿Ok? Y obtengo una matriz de 2 por 2. Acuérdense que es el primer número, el resultado va a ser una matriz de el primer número con el último número. Entonces me queda una matriz cuadrada al final. ¿Sí?
Si no se cumplen las condiciones de que coincida esa n, que estamos denotando ahorita como n, si no coincide, pues no se puede hacer el producto simplemente y no tiene ningún sentido. ¿Ok? ¿Sí se entiende? A lo mejor esto ya lo conocían, pero bueno, lo quiero explicar desde cero también para que si alguien no lo ha visto, lo aprenda y también, como les digo, puede ser que mencione algunas cosillas por ahí que ya forman otros aspectos que se van enriqueciendo, ¿no? Muy bien, entonces, de esa manera tenemos el producto. Ahora, ¿qué estructura podemos formar con el producto? Bueno, se requiere que la estructura tenga un conjunto determinado y aquí el producto maneja distintos conjuntos. Entonces, si ustedes quieren definir una estructura con el producto, pues no quedaría más que tomar puras matrices cuadradas. Solamente de esa manera se mantiene el mismo universo. ¿Ok? Entonces, si específicamente tomamos matrices cuadradas, entonces sí resulta que tenemos una estructura, aunque no un grupo. ¿Sí? O sea, si específicamente en el caso podemos tomar matrices cuadradas y en ese caso sí tenemos, o sea, si M y N y R son iguales, sí tenemos un producto que va de M por M, bueno, vamos a llamarle N, o sea, todas son iguales, ¿no? Entonces, de N por N, ya no voy a poner los coeficientes, N por N, y obtenemos ahí sí de N por N. Sí tenemos una operación binaria. Pero el conjunto de matrices de N por N con este producto no es un grupo porque no todas las matrices tienen inverso respecto al producto. Y eso es lo que define las matrices invertibles, que es también lo que nos va a interesar. Entonces no va a ser un grupo, pero sí va a ser un monoide. Es decir, sí vamos a tener asociatividad del producto. De hecho, tenemos asociatividad desde acá. O sea, si tomamos tres matrices ABC con distinto tamaño, pero que se puedan multiplicar y realizamos el producto asociando de una manera o de otra, sí vamos a tener el mismo resultado. Eso es en general, aunque las matrices sean de distinto tamaño. En particular, si son cuadradas del mismo tamaño, número de renglones y de columnas, tenemos la propiedad asociativa y sí tenemos una matriz identidad, que ustedes ya conocen seguramente, que es la diagonal de unos y lo demás ceros. Entonces, esa matriz sí cumple con la propiedad de ser el neutro, pero lo que falla es que no todas las matrices tienen una matriz inversa. Y eso es lo que vamos a ir estudiando también y de hecho vamos a darnos cuenta cuando una matriz tiene inverso o no, o inversa, y cómo encontrar la matriz inversa. A eso nos vamos a dedicar las próximas clases. ¿De acuerdo? Entonces, por lo pronto lo dejamos ahí y ya tenemos escritas pues las tres operaciones que se pueden hacer con matrices. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Hasta el momento no, profesor. Muy bien. ¿Los demás, alguna pregunta? Nos vemos entonces el día de mañana a las 10 y vamos a seguir con estos temas. Va, profesor, cuídese. Que tengan buen día. Igualmente, cuídense. Gracias, hasta luego. Hasta luego.